La mayoría de los influencers de finanzas te han estado mintiendo, y por mentir me refiero a que te han estado contando la verdad a medias. Aprender a invertir como los profesionales sí es posible, pero no se trata de utilizar estrategias genéricas ni de perseguir la acción del momento. Se trata de usar información real que te ayude a alcanzar tus metas personales. Mientras que muchos gurús prometen estrategias milagro, los datos demuestran que el 92% de los gestores de fondo activos no consigue resultados mejores que los del mercado. Es momento de separar el entretenimiento del verdadero manejo de capital profesional. Antes de que descargues cualquier aplicación para empezar a invertir, tienes que conocer las realidades de tu contexto personal. ¿Cuál es tu contexto fiscal y personal? ¿Cuál es tu horizonte de inversión? ¿Cuál es tu capacidad y tolerancia al riesgo? No descargues ningún app para empezar a invertir sin que tengas eso bien definido. ¿Por qué? Porque el riesgo de que cometas un error es demasiado grande y es más probable que no te des cuenta hasta que sea demasiado tarde. Bien lo dijo Warren Buffett alrededor del año 1993. El riesgo viene de no saber qué es lo que estás haciendo. En este video vamos a ver los fundamentos indispensables que necesitas considerar antes de empezar a invertir. Primeramente, había mencionado el contexto fiscal. Invertir es una actividad que te hace elegible para el pago de impuestos. Dependiendo del instrumento o del producto financiero que tú uses, pueden ser acciones en la bolsa de valores, fibras, criptomonedas, derivados financieros, deuda gubernamental, deuda corporativa, metales, materias primas, entre otros. Todos estos productos financieros están sujetos a reglas bajo la ley del ISR y es indispensable conocer al menos los aspectos más básicos de esta ley antes de que empieces a invertir para que no generes en tu portafolio un desastre fiscal. Punto número 2. Tu contexto personal y el horizonte de inversión. Ninguna estrategia y ningún portafolio de inversión es igual, porque ninguna persona es igual. Todos tenemos un contexto diferente, todos tenemos necesidades, metas, aspiraciones diferentes. Y el hecho de que en muchos casos se quiere encapsular al inversionista en una estrategia definida no suele tener los mejores resultados. En tu contexto personal influyen factores como la edad, tu ocupación, tus ingresos, tu estilo de vida. Todo esto determina a qué productos financieros y a qué tipo de inversiones tienes acceso. Asimismo, también el plazo y el horizonte en el que tú tienes pensado invertir cambia a medida que vas conociendo nuevos productos financieros. Puedes personalizar tu portafolio personal basándote en datos específicos de tu contexto y no en opiniones sacadas de redes sociales. Punto número 3. El contexto de tu tolerancia y capacidad del riesgo. Es muy común que en redes sociales te vendan la idea de ser dueño de un negocio a través de la compra de acciones. Y en papel suena magnífico, porque ¿quién no quisiera ser parte de una de las mejores empresas que existen en nuestro planeta? Pero nunca se habla del riesgo que conlleva invertir en bolsa y de cómo mides ese riesgo. La tolerancia al riesgo se define como el nivel de riesgo al que un individuo está dispuesto a exponerse. Imagínate que vas a pelear artes marciales mixtas, ¿no? La pelea 3 rounds de 5 minutos. Tu tolerancia al riesgo significa qué tanta protección estás dispuesto a usar. Por ejemplo, tienes la opción de subirte con careta, obviamente con los guantes, pero puedes ponerte coderas, rodilleras, espinilleras, tobilleras. Si tú decides, sabes que solo me quiero subir con guantes, tú estás dispuesto a tolerar todo el riesgo que conlleva el no ponerte el resto de la protección. Ahora vamos a hablar de la capacidad de riesgo. Capacidad de riesgo se refiere a la máxima cantidad de riesgo permisible a la que un inversionista se puede exponer. Utilizando la misma analogía
de un combate de artes marciales mixtas, un joven de 18 años fácilmente podría subirse a pelear únicamente usando los guantes. Sin embargo, un hombre adulto de 55 años debería de ponerse todo el equipamiento posible. ¿Por qué? Porque la posibilidad de que se recupere al mismo ritmo de lesiones que el atleta de 18 años es muy baja. No tiene la capacidad de recuperarse de la misma manera que el joven de 18 años del que estamos hablando. Al momento de seleccionar activos financieros para tu portafolio, es indispensable que logres encontrar un balance entre lo que te puede ayudar a cumplir tus metas personales y lo que es permisible para tu contexto específico. A continuación vamos a ver un diagrama muy sencillo y muy simple, con algunas limitaciones, pero que nos ayuda a ver una forma muy entendible para cualquier persona de cómo es que se puede llegar a la construcción de un portafolio de inversión para el inversionista particular, considerando todo lo previamente mencionado. En este diagrama vamos a ver 6 pasos a través de los cuales vamos a definir el perfil del inversionista que nosotros podríamos ser con diferentes variables y vamos a llegar como conclusión a una ponderación real de un portafolio de inversión que podríamos usar en algún punto de nuestra vida. Así que vamos a empezar con el paso número 1, definir cuál es el perfil del inversionista. En este paso número 1 tenemos diferentes aspectos aquí sobre la columna B, desde edad hasta los años de experiencia que tenemos en contabilidad, y los vamos a emparejar con diferentes niveles de riesgo según la realidad en la que nosotros nos encontremos. Vamos a tomar un ejemplo. El ejemplo de la edad. Si tú eres una persona que se encuentra entre sus 16 y 25 años, tú puedes tomar el máximo riesgo. Acuérdense que el riesgo lo estamos viendo en una escala del 1, mínimo riesgo, al 5, máximo riesgo. Tú puedes tomar mucho riesgo. ¿Por qué? Porque tu expectativa de vida va de entre 70 hasta 90 años, al menos en México. Esa es la expectativa de vida a la que podemos aspirar. Y eso implica que tienes alrededor de 50 años más para seguir invirtiendo, por lo cual el tomar riesgo no es algo que te debería preocupar. Lo mismo es cierto para alguien de 55 años, pero a la inversa. ¿Por qué? Porque si eres una persona de 55 años, que ya está en la etapa más madura de su vida, con responsabilidades, con muy seguramente una familia que depende de ti y con la necesidad no de crecer el patrimonio de una manera acelerada, sino de preservarlo, probablemente lo mejor sea tener instrumentos de bajo riesgo, pero de un crecimiento sostenido. De la misma manera, vamos a tomar, por ejemplo, años de experiencia en contabilidad. Si tú eres una persona que tiene 6 o más años de experiencia en contabilidad y puedes manejar un portafolio muy complejo, en el caso de algunas personas lo rebalancean, mejor dicho, reajustan su portafolio de manera mensual o incluso semanal. Eso implica un conocimiento muy alto de contabilidad para que tú puedas presentar tus impuestos a tiempo y no te metas en problemas fiscales. Sin embargo, si tú eres un novato y tienes 0 años de experiencia en contabilidad, lo más probable es que debas de optar por un portafolio de bajo riesgo. A medida que vas teniendo experiencia, puedes incrementar el riesgo. Ahora, el paso número 2 habla acerca del riesgo de los productos financieros. Recuerden que los estamos rankeando del 1 al 5, siendo criptomonedas y derivados financieros los activos más riesgosos y deuda gubernamental y pagarés bancarios los instrumentos menos riesgosos. Paso número 3 habla acerca de la ponderación del portafolio. Por ejemplo, invertir 20% de tu portafolio en criptomonedas o derivados financieros es algo que requiere muchísima capacidad y es algo que implica mucho riesgo. De la misma manera, el invertir 20%, ya sea en deuda gubernamental o pagarés bancarios, es de muy bajo riesgo. Por eso aquí la proporción está invertida. Ahora, el paso 4. Vamos a empezar ahora sí con la parte real del análisis.
vamos a hablar de una persona, por ejemplo, de 26 a 35 años. Esto le da 4 puntos de riesgo. Todavía estás en una edad muy joven donde puedes tomar riesgo, por lo cual se te asignan 4 puntos de riesgo. Tu salario es de 20 a 40 mil pesos, 20 mil a 40 mil pesos. Te ubicas en la categoría número 2 de riesgo, son 2 puntos de riesgo. Tienes un salario fijo, está bien, ingresos constantes, te da 4 puntos de riesgo. Tiempo destinado a análisis financiero por día. Y créanme que esto es muy importante. Hay un estudio que investiga, que habla acerca de los hábitos del inversionista tradicional, el inversionista de casa, un inversionista como tú y como yo. Y la mayor parte de las personas, en su mayoría, le invierte una hora antes de realizar una compra o venta de algún activo. Entonces, eso es totalmente insuficiente para tomar una buena decisión. Por lo cual, si tu tiempo destinado a hacer análisis financiero por día son 5 horas de enfoque, 5 horas de estar leyendo, 5 horas de estar analizando bien la información, puedes tomar mucho riesgo. Pero si tu tiempo disponible por día es una hora, entonces deberías optar por instrumentos de menor riesgo, por lo cual tienes un punto de riesgo. Años de experiencia en finanzas, vamos a asumir que tiene uno y uno, tanto en finanzas como en contabilidad, entonces son 2 puntos de riesgo por cada rubro, lo cual nos da un total de 15 puntos posibles de riesgo, siendo el máximo 25 y el mínimo 5. Ahora, vamos a ver qué activos o qué productos financieros podrías incluir en tu portafolio, pero que no se pasen de estos 15 puntos de riesgo. La persona del ejemplo seleccionó criptomonedas, lo cual le da 5 puntos. Seleccionó metales, 4 puntos de riesgo. Bolsa de valores mexicana, Bolsa Mexicana de Valores, 3 puntos de riesgo. Y también seleccionó deuda gubernamental nacional y pagarés bancarios. Como pueden ver, la suma de todo lo que seleccionó no se pasa de 15. Y el propósito de este ejercicio es que, conociendo la realidad como persona que tú tienes, puedes designar qué activos caben en tu portafolio. Pero no solo eso, ¿cuál es la proporción de esos activos que esos activos toman dentro de tu portafolio? Aquí tenemos la ponderación preliminar. Se seleccionó criptomonedas a una ponderación del 5%, entonces son 2 puntos de riesgo. Se seleccionó metales a una ponderación de 10% del portafolio, son 3 puntos de riesgo. Se seleccionó bolsa de valores a una ponderación del 20%, esos son 5 puntos de riesgo. Y de la misma manera, 20 y 20% para deuda gubernamental y pagares bancarios, lo cual da 1 y 1 punto de riesgo. Ahora, lo ideal sería que te mantuvieras por debajo del riesgo que tienes permitido. Y esa es la capacidad de riesgo. Aquí es donde hablamos de la tolerancia y la capacidad. Puede que tu tolerancia sea mucha, puede que no te importe batallar con una caída de mercado de 30%, pero en tu contexto personal, la capacidad de riesgo que tú tienes es 15, por lo cual debes mantenerte debajo de esos 15, debajo de tu capacidad. No quieres llegar a la capacidad máxima de riesgo y eso es una realidad. Ahora, la suma de estos pesos o de estas ponderaciones nos da 75, por lo cual usamos una fórmula matemática muy simple, normalizamos la contribución de cada o la ponderación de cada activo y le dividimos entre 75 para que nos dé una ponderación que nos da el 100%. Entonces, para Juanito Pérez, la persona de este ejemplo, de 26 años con este salario y estas características, su portafolio debería estar construido, y recuerden que este es un ejemplo con muchas limitaciones, algunas de ellas las tengo aquí listadas. Pónganle pausa si quieren ver las limitaciones. La realidad de Juanito Pérez es que su portafolio tiene que ser 7% criptomonedas, 13% metales, 27% bolsa de valores y el resto, 53% que resta, debería de estar en deuda gubernamental nacional y pagares bancarios nacionales. Ahora, este es un ejemplo muy, muy
especulativo, porque realmente no sabemos cuál es la realidad específica de una persona. Eso requeriría un cuestionario, tener una sesión uno a uno para entenderlo, pero lo que podemos notar es que la mayor parte de su portafolio está en activos considerados de menor riesgo y la parte más chica, 20% de su portafolio, estaría invertida en activos que son de más alto riesgo. Ahora, la meta de este ejercicio no es desanimarlos de invertir, no es decirles que es más complejo de lo que parece, es intentar comunicarles que al momento de invertir tenemos que considerar muchos factores que la mayoría de las personas no te dicen. Si quieres saber más de este contenido, si quieres que te pase este formato para que puedas hacer tu análisis tú solo, déjamelo en los comentarios. Mi nombre es Pablo Muñoz, analista financiero, y nos estamos viendo en la siguiente. Muchas gracias.